Tuve la oportunidad de estar varias veces en Anato. Yo trabajo ya, tengo la suerte de trabajar hace 30 años con la isla, así que varias oportunidades ya he estado aquí en la isla. Y en esta oportunidad, bueno, acompañando la presentación de Courtyard by Marriott y de Mill Resort para el mercado de Latinoamérica, que son de esta propiedad, se está trabajando muy bien desde Latinoamérica, sobre todo con muchos pasajeros que ya han estado en la isla de Aruba, que saben que en la isla no es necesario considerar el todo incluido solamente, entonces aprovechan la ubicación excelente del hotel, ya que es un hotel que se comercializa con desayuno, y aprovechan la noche en Palm Beach, ¿no? Que es una oferta muy atractiva que tiene la isla, en particular para estos mercados de Latinoamérica, donde la seguridad es un bien muy preciado. Esto lo disfruta mucho el pasajero en la isla, camina muy contento a la noche, muy feliz, muy tranquilo, que esto es algo que realmente la gente reconoce mucho de Aruba, ¿no? Y ustedes, como hotelero allá en The Mill Resort Courtyard, ¿usted ven el efecto del resultado de la NATO allá en el hotel? En realidad, las dos ferias, ANATO aquí en Colombia y la FIT que se realiza en Argentina, son muy importantes, sobre todo porque el público latinoamericano eh, tiene la oportunidad de contactar con actores de la isla que son los que transmiten todas estas cuestiones a la gente, ¿no? Y gracias a Dios este año los números han ayudado bastante, ¿no? ¿Cómo les fue el final de 2025 y cómo abrió 2026 para ustedes? Realmente muy bien, mejor de lo que esperábamos. Estamos muy contentos. Hay mercados de Latinoamérica que respondieron excelentemente bien. El mercado argentino es uno de ellos. Creciendo. Creciendo mucho, sí, sí, con mucho pasajero repetitivo también. Y bueno, con una operación muy importante de vuelo directo desde Buenos Aires que hasta ahora nunca había existido, salvo en la época de los charters, ¿no? Así que esperamos que se pueda mantener.